вашої столиці, вашої країни. Y a continuación vamos a analizar este tema con nuestro siguiente invitado. Nuestro siguiente invitado tiene unas conclusiones muy interesantes. ¿Por qué? Primero, porque conoce muy bien la diplomacia. Él es Mariano Causino, ex embajador de Argentina en Israel. Señor ex embajador, le doy la más cordial bienvenida a estas pantallas. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? ¿Qué tal? Un gusto de saludarla. Muy bien, muchas gracias. Es un gusto tenerlo con nosotros para analizar todo lo que está pasando en la cumbre de la OTAN. Imposible arrancar por otro lado que no sea Ucrania y este pedido de Zelensky y lo que ha informado el bloque acerca del ingreso de Ucrania a la OTAN. ¿Esto puede llegar a darse por el artículo 5? Bueno, mire, lo que ocurre es que una posible ampliación de la Organización de Tratado del Atlántico Norte, incluyendo Ucrania, es una perspectiva que se viene discutiendo hace más de 15 años y que tiene como centro la controversia extendida ya hace décadas entre los Estados Unidos y la Federación Rusa, por lo que los rusos interpretan ha sido un avance sobre sus intereses legítimos de seguridad a lo largo de Europa Oriental. A su vez, los países que integran esa geografía, usted sabe que siempre han procurado quedar bajo el paraguas de protección de la OTAN a los efectos de protegerse precisamente del expansionismo ruso. Ahora, es una discusión que no tiene fin probablemente porque Occidente observa a Rusia como una potencia agresora y que busca extender sus dominios, y al mismo tiempo los rusos interpretan que desde Occidente han sido invadidos por Napoleón Bonaparte en el siglo XIX, por la Alemania nazi en el siglo XX y por esta ofensiva de la expansión de la OTAN que se ha ido realizando en las últimas 2 décadas. Claro, ¿por qué le pregunto por el artículo 5? Porque aquí dice que si un miembro de la OTAN es atacado, pues todos tienen que responder. Esto quizás está evitando y frenando un poco el proceso de que Ucrania ingrese a este bloque, porque en medio de todo esto, pues sigue en guerra con Rusia. Entonces el ataque sería casi que inmediato al ingreso, por ende, le pregunto desde mi humilde opinión para que usted me cuente su análisis, por ende tendrían que reaccionar ¿o no? Efectivamente, lo que tú dices es correcto. En aplicación del criterio del artículo 5 del Tratado de la Alianza Atlántica, que se entiende por el criterio de la defensa colectiva, cuando un miembro es atacado se entiende que todos los demás lo han sido, por lo tanto tienen que acudir en su defensa. Esto es lo que hace suponer que es altamente improbable que pueda acceder un miembro nuevo en momentos en que está desarrollándose una guerra a partir de la invasión rusa a Ucrania iniciada el 24 de febrero del año 2022, hace ya 1 año y medio. Esa perspectiva es muy difícil de imaginar. Por otro lado, hay una razón objetiva, que es el hecho de que un país que no tiene definidas sus fronteras, o por lo menos que no tiene establecido sus fronteras de manera indudable, tampoco puede entrar, porque existen reclamos territoriales y problemas fronterizos en ese país, como estamos viendo en este conflicto en el sur y en el este de Ucrania hace ya por lo menos 1 año y medio. Claro que sí. Bueno, dejemos a un lado un segundito el tema de Ucrania para enfocarnos en otro de los temas importantes, y es el ingreso de Suecia a este bloque. ¿Cuál análisis tiene usted acerca de eso? Bueno, el ingreso sueco a la OTAN estaba sujeto a la aprobación o no del gobierno turco, que en su líder, Recep Erdogan, en los últimos días dio un beneplácito a la posibilidad de que Suecia ingrese a la organización a cambio de una serie de exigencias. Una tienen que ver con la compra de aviones y de material militar que debería ser provisto por los Estados Unidos y otros países occidentales, en un momento en que Turquía tiene un líder que mantiene relaciones complicadas con Occidente. Usted sabe que claro, Turquía, si bien es miembro de la OTAN desde hace varias décadas, al mismo tiempo adquirió un sistema de defensa antiaérea ruso, y eso provocó la inquietud y la preocupación de los otros miembros
de la Alianza Atlántica. Ahora, al mismo tiempo, Turquía tiene una pretensión de larga data de ingresar a la Unión Europea y aparentemente el líder turco lo que está intentando es ligar el levantamiento del veto al ingreso de Suecia a cambio de un compromiso de ingresar a la Unión Europea, lo cual yo entiendo que es muy complejo, difícil de suponer, de modo tal que quizá los vetos estos se persistan, desgraciadamente. Claro que sí. ¿Qué pasó por otro lado con Finlandia, que también estaba sobre la mesa? Bueno, Finlandia es un país clave. Usted sabe que Finlandia incluso hasta ha sido objeto de un término en la ciencia política y en las relaciones internacionales, que es el concepto de la finlandización, que era la idea tendiente a suponer que un país de la esfera occidental mantuviera el mejor nivel de relación posible con Rusia y en su momento con la Unión Soviética, no ingresando a la OTAN a los efectos de no provocar esos sentimientos tan primitivos, si se quiere, del liderazgo y del pueblo ruso. Ahora, Finlandia está intentando ingresar naturalmente y eso lo ha acelerado a partir de la invasión rusa. Acá hay una enorme paradoja, sí, porque la operación lanzada por Moscú en febrero del 2022, en rigor, respondió a lo que ellos interpretan que es la negativa de parte de la OTAN de dar un compromiso de que no se iba a ampliar la organización. En ese sentido, se puede interpretar que la decisión, obviamente, además de resultar violatoria de la Carta de las Naciones Unidas y de ser una ruptura del orden internacional, a su vez podría implicar un error por parte del Kremlin, porque estaría consiguiendo objetivos opuestos a los buscados, ¿no? Que es que nuevos países europeos ingresan a la OTAN. Pero también al mismo tiempo, nosotros, uno podría conjeturar con la idea de que en realidad la OTAN, con estas indefiniciones, a veces lo que provoca es que los rusos vean a sus líderes como débiles y puedan avanzar en ese sentido. Es imposible no recordar lo que ocurrió hace exactamente 15 años en la cumbre de Bucarest, en el año 2008, cuando en aquel momento la administración Bush y otros países aliados europeos sedujeron en algún punto a Georgia y a Ucrania, pero sobre todo a Georgia, con la posibilidad de ingresar a la OTAN y finalmente no lo hicieron y eso desembocó en una guerra que ustedes recordarán, muy breve, pero con consecuencias muy negativas para Georgia, porque Rusia obviamente la superó militarmente de una manera decisiva. Claro que sí. Hay otra pregunta que me surge de todo lo que hemos conversado con usted hoy aquí, ex embajador, y es si un miembro del bloque se torna un poco rebelde y empieza a ir al lado opuesto, a tirar como para el lado opuesto de todos los miembros de la OTAN, ¿qué sucede? Por ejemplo, en dado caso, que las relaciones de Turquía, del señor Erdogan, se refuercen con Putin y empiece a tener una relación más estrecha en este conflicto, que ya podemos entrever más o menos que los miembros están totalmente a favor de Zelensky porque ya lo han apoyado. ¿Qué sucede con un miembro que empieza a ir en contra de los intereses de la OTAN? Bueno, es un punto de conflicto, obviamente. Supongo que se puede llegar a algún extremo, implicar una suspensión o un retiro, pero eso habría que estudiarlo en función de la Carta y del Tratado de la Organización y de las condiciones y reservas en las cuales ha sido admitido un miembro. Entiendo que no ha ocurrido previamente, habría que estudiar los antecedentes. El caso turco no ha llegado a ese extremo. Y a su vez, el problema es que la OTAN, usted sabe, la OTAN fue creada en 1949 como respuesta a lo que después iba a pasar a llamarse el Pacto de Varsovia, es decir, al expansionismo soviético resultante de los acuerdos del fin de la Segunda Guerra Mundial. Y el objetivo de la OTAN era cubrir con un paraguas de seguridad provisto por los Estados Unidos a los países de Europa occidental. Ahora, una vez que cayó la Unión Soviética, que se disolvió la Unión Soviética y terminó la Guerra Fría, la OTAN, en rigor, muchos pensaron que estaba vacía de significación, incluso que tenía que ser reconfigurada. En aquel momento, en los años 90, incluso se habló de la posibilidad, que hoy parece inimaginable, ¿no?, de que Rusia integrara la OTAN.
Y los rusos, el liderazgo ruso, si bien nunca terminó de creer en esa posibilidad, en su momento dijeron que podían aceptarlo, que lo podían ver con buenos ojos, y finalmente los países occidentales no lo hicieron, y eso reafirmó el concepto que suelen tener el liderazgo ruso y el pueblo ruso, de que una y otra vez Occidente primero los seduce y luego los abandona. Ese sentimiento tan extendido, tan internalizado en el liderazgo ruso, que más allá de que uno pueda estar de acuerdo o no, que podamos compartir o no ese criterio, pero lo importante es que verdaderamente el liderazgo ruso lo tiene muy presente y es el que explica la muy mala relación que han ido desarrollando estos países y que ha terminado vinculando a Rusia cada vez más con China, lo cual es verdaderamente contrario al interés de Occidente, toda vez que debería procurarse una separación entre Rusia y China y no una unión con un país que es el que verdaderamente puede rivalizar con los Estados Unidos y con la Alianza Occidental. Totalmente. Mariano Causino, aparte de ser un excelente analista internacional, fue ex embajador de Argentina en países como Costa Rica e Israel. Muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros aquí en DNews, analizando esta cumbre de la OTAN. Que tenga un feliz resto de día y un café colombiano para usted. Muchas gracias. Saludos a todos allí en Colombia. Un abrazo. Hasta siempre. A continuación...